La fotografía fue tomada en el salón principal de la casa familiar en 1998, minutos después de la cena anual que reunía a 3 generaciones bajo el mismo techo. Todo parece normal. Sonrisas, manos apoyadas en los hombros, la lámpara encendida proyectando una luz cálida sobre los rostros. Pero hay un detalle que nadie vio esa noche. No en ese momento. Detrás de la madre, ligeramente inclinado hacia adelante, aparece un hombre que no pertenece a la familia. No estaba en la casa. No fue invitado. Y según todos los presentes, nunca estuvo allí. El problema no es solo su presencia, es la forma en que mira a la cámara, fijo, directo, como si supiera que alguien, años después, iba a detenerse en esa imagen, como si estuviera esperando ser visto. La textura de la fotografía revela algo más, una ligera distorsión alrededor de su figura, casi imperceptible, como si hubiera sido insertado o como si no encajara completamente en ese momento. Y hay otro detalle. Nadie recuerda haber escuchado el disparo de la cámara. Todo comenzó cuando Martín volvió a la casa tras la muerte de su padre. Tenía 42 años, trabajaba en auditoría financiera y no creía en historias familiares. Ordenando cajas antiguas, encontró álbumes perfectamente conservados, cada uno etiquetado con fechas y nombres. Una familia organizada, predecible, sin anomalías aparentes. Hasta que llegó a esa fotografía, la misma escena, el mismo salón y el mismo hombre, pero en un año distinto. No fue la única. En imágenes separadas por más de 2 décadas, el hombre aparece en el fondo, siempre en silencio, siempre más cerca de lo que debería. Nunca interactúa, nunca cambia de expresión, y en algunas fotos está lo suficientemente cerca como para tocar a alguien. Pero nadie reacciona, nadie gira la cabeza, nadie parece notarlo, como si su presencia no activara ninguna alerta, como si no existiera para ellos. Martín hizo lo obvio, preguntó, mostró las fotos, nadie lo reconoció, nadie lo recordó, pero todos coincidieron en algo inquietante, la sensación de que la imagen estaba equivocada. Que había algo en esa escena que no debería estar ahí, aunque no supieran exactamente qué. Y cuando intentó digitalizar los álbumes, ocurrió lo más extraño. En 2 de las fotos, el hombre no apareció en el escaneo, solo en el papel. Esa noche, Martín no durmió en la casa. Dejó los álbumes cerrados en el mismo orden en que los encontró, pero antes de irse, revisó una última imagen, una de las más antiguas, tomada incluso antes de que sus padres se conocieran. El salón era el mismo, la lámpara la misma, y en el fondo, casi fuera del encuadre, estaba él, mirando. Si nadie lo vio en su momento, ¿por qué aparece en todas las fotos? Durante décadas, la familia Salazar fue considerada un ejemplo de estabilidad. Vivían en una casa amplia, ubicada en una zona residencial tranquila, lejos del ruido de la ciudad, pero lo suficientemente conectada como para no parecer aislada. Las reuniones familiares eran frecuentes, organizadas con precisión, siempre en torno a fechas específicas que se repetían año tras año sin variación. Las fotografías colgaban en las paredes como una línea de tiempo impecable: cumpleaños, aniversarios, cenas, nacimientos, nada fuera de lugar, nada que sugiriera que algo, en esa estructura aparentemente perfecta, pudiera fallar. La economía familiar dependía de un negocio heredado que se mantenía operativo desde hacía más de 3 generaciones. No era particularmente visible hacia el exterior, pero garantizaba ingresos constantes y una estabilidad poco común. Cada miembro cumplía un rol definido. Las decisiones importantes no se discutían abiertamente. Se asumían como parte de una continuidad que no debía ser interrumpida. Desde fuera, esa dinámica se interpretaba como organización. Desde dentro empezaba a aparecer otra cosa. La casa en sí
tenía características que llamaban la atención solo si uno permanecía el tiempo suficiente. Algunas habitaciones no se utilizaban nunca, pero tampoco estaban cerradas. Los objetos se conservaban intactos, como si alguien esperara volver a usarlos en cualquier momento. Los álbumes familiares no tenían espacios vacíos, no faltaban fotos, no había errores visibles. Todo estaba registrado, todo documentado, demasiado. Martín creció dentro de esa estructura sin cuestionarla. Para él, la normalidad siempre tuvo esa forma. Horarios definidos, reuniones silenciosas, una sensación constante de orden que no dejaba margen para improvisación. Se fue a los 23 años, estudió, trabajó en otra ciudad, construyó una vida completamente separada de ese entorno. Durante años, la familia fue solo un recuerdo organizado en fechas puntuales. Nada más. Hasta que tuvo que volver. El fallecimiento de su padre no generó conflicto visible. Todo se resolvió con la misma eficiencia con la que se organizaban las reuniones familiares. Documentos, decisiones, distribución de responsabilidades. Martín regresó a la casa para encargarse de los archivos. Era el único con formación suficiente para hacerlo, y en ese contexto parecía una tarea lógica. Revisar, ordenar, digitalizar, cerrar procesos. Pero al entrar nuevamente en la casa, algo no encajaba del todo. No era el silencio, tampoco la disposición de los objetos, era la sensación de que nada había cambiado en su ausencia, como si el tiempo dentro de ese espacio no avanzara al mismo ritmo que fuera, como si la continuidad no fuera solo una tradición, sino una condición. Si estás viendo esto desde otra ciudad, desde otro país, es probable que reconozcas algo en esta historia. Familias que funcionan demasiado bien, rutinas que no se cuestionan. Si es así, suscríbete, porque hay historias que no aparecen en registros oficiales. Y si algo en esto te resulta familiar, escribe desde dónde estás viendo esto. A veces, los patrones no son únicos. Martín comenzó por lo más simple, los álbumes. Lo que encontró ahí no parecía en un principio un problema, pero lo era. Y todo comenzó con una sola imagen. Martín instaló una mesa provisional en el comedor lateral, el único espacio de la casa donde todavía entraba suficiente luz natural por la tarde. Llevó una laptop, guantes de algodón, una libreta y una lámpara pequeña para revisar fotografías sin doblarlas. La tarea parecía simple: clasificar álbumes, separar duplicados, identificar fechas, digitalizar lo necesario y descartar material repetido. Era un trabajo mecánico, casi administrativo. Exactamente el tipo de trabajo que a él le permitía no pensar demasiado. Los álbumes estaban ordenados en un armario bajo, detrás de puertas de madera que ofrecían una resistencia seca al abrirse. No había polvo acumulado en exceso. Alguien había limpiado con regularidad, incluso después de la muerte de su padre. El interior conservaba un olor cerrado, una mezcla de papel viejo, barniz y ese rastro tenue de humedad antigua que no llega a convertirse en moho, pero tampoco desaparece del todo. Martín empezó por los volúmenes más recientes. Cumpleaños, reuniones, graduaciones, todo respondía a la imagen que la familia siempre había proyectado. Estabilidad, continuidad, una forma casi obsesiva de cuidado. Durante la primera hora no encontró nada fuera de lugar. Lo inquietante no era una anomalía visible, sino lo contrario, la ausencia total de errores. Ninguna fotografía mal fechada, ningún comentario espontáneo al margen, ninguna página arrancada. Incluso las imágenes más antiguas estaban conservadas con una precisión impropia de una familia numerosa. En casi todas, la distribución de las personas seguía una lógica repetida. Los mayores sentados delante, los hijos detrás, los invitados, si los había, en los extremos,
Aquello no parecía una costumbre casual, parecía una instrucción transmitida durante décadas. Fue en el álbum de 1998 cuando vio por primera vez al hombre. La foto mostraba una cena de fin de año en el salón principal. Reconoció la lámpara, el aparador, la vajilla blanca que su madre solo usaba en reuniones importantes. Reconoció a todos, sus tíos, su abuela, sus primos, él mismo con el gesto rígido de quien todavía no sabe qué hacer con su cuerpo frente a una cámara. Y detrás de su madre, entre el marco de una puerta y la sombra del pasillo, había un rostro masculino que no encajaba con nadie. No era una figura borrosa, no era una mancha de revelado. Tenía ojos, nariz, mandíbula, ropa, estaba ahí. Martín acercó la fotografía a la lámpara. La superficie tenía la textura levemente rugosa del papel de laboratorio de finales de los 90. La imagen no mostraba signos de manipulación física. No había cortes, pegamento, superposición, raspaduras. Aún así, algo resultaba incorrecto. El hombre estaba demasiado alineado con el eje de la cámara, como si hubiera posado a conciencia, pero ninguno de los demás parecía registrar su presencia. Nadie miraba hacia él, nadie ocupaba el espacio que debía separarlo del grupo principal. Era como si la escena hubiera aceptado ese cuerpo sin reorganizarse alrededor. Martín siguió una rutina racional. Dio vuelta a la fotografía, comprobó la fecha escrita a mano por su madre, revisó el negativo guardado en un sobre adherido a la última página del álbum. El negativo seguía allí, perfectamente conservado. Lo sostuvo frente a la luz, y aunque no podía distinguir todos los detalles sin equipo adecuado, la silueta parecía estar también en esa tira mínima y oscura. Eso descartaba, al menos en principio, una manipulación posterior sobre la copia en papel. Cerró el álbum un momento, más por necesidad de interrumpir el pensamiento que por otra cosa. Lo primero que hizo fue buscar una explicación simple. Un conocido de la familia, un vecino, alguien del servicio, un invitado olvidado. Pero cuanto más observaba el rostro, más evidente resultaba que no pertenecía a ningún círculo habitual. Vestía de manera neutra, sin rasgos memorables. No sonreía, no parecía incómodo. Su expresión era la de alguien que entiende exactamente dónde debe colocarse. Eso fue lo que a Martín le produjo la primera incomodidad real. No la presencia del hombre, sino su naturalidad. No dijo nada esa tarde. Continuó trabajando con otros álbumes, aunque ya sin la misma concentración. Empezó a notar detalles que antes habrían pasado inadvertidos. En varias fotos, la familia posaba siempre en las mismas zonas de la casa, como si existieran límites tácitos sobre dónde podía hacerse una imagen y dónde no. El pasillo del fondo aparecía con frecuencia, pero nunca completo. La puerta del despacho de su abuelo siempre estaba cerrada o fuera de cuadro. Una cortina lateral, pesada y oscura, tapaba sistemáticamente parte del muro norte del salón principal. Repetición no significaba anomalía, pero empezaba a aparecer diseño. Al caer la noche, decidió revisar los álbumes anteriores a 1998. No encontró al hombre enseguida. Pasó por comuniones, almuerzos de domingo, una boda civil, un cumpleaños infantil celebrado en el jardín. En todas esas imágenes, la familia seguía pareciendo lo que siempre había parecido. Una estructura sólida, casi demasiado consciente de sí misma. Luego llegó a un álbum de 1986. En una fotografía tomada en el mismo salón, durante un aniversario de sus abuelos, el hombre volvía a aparecer. Esta vez no estaba detrás del grupo. Estaba al fondo, reflejado parcialmente en el cristal de una vitrina. El reflejo era pequeño, pero suficiente. Martín detuvo la respiración durante unos segundos sin darse cuenta. Se inclinó sobre la mesa y sintió el crujido leve de la madera antigua bajo sus antebrazos. El hombre parecía más joven, o quizás la calidad de la imagen no permitía precisarlo.
La ropa cambiaba, la expresión no. Seguía mirando hacia la cámara, no hacia la escena, no hacia la familia, hacia quien años después observaría la foto. No fue la única coincidencia. En otra imagen de 1974, tomada en el patio trasero durante una comida de verano, creyó reconocer la misma cara detrás de una cortina de cuentas que comunicaba la cocina con el exterior. Allí la fotografía era menos clara, más vulnerable a la duda. Podía ser él, también podía no serlo, y esa ambigüedad era peor, porque convertía cada imagen siguiente en una búsqueda involuntaria. A las 10 de la noche, Martín decidió digitalizar las 3 fotos más sospechosas. Instaló el escáner portátil sobre la mesa y fue pasando cada copia con cuidado. El zumbido del aparato llenó el comedor con una monotonía casi hipnótica. La primera imagen se cargó sin problemas. La segunda mostró una leve pérdida de contraste. La tercera tardó más de lo normal. Cuando abrió los archivos en la pantalla, notó algo que al principio atribuyó a un error de resolución. En la foto de 1998, el hombre estaba. En la de 1986, el reflejo apenas se distinguía. En la de 1974, la zona donde debía aparecer salía extrañamente limpia, como si el escaneo hubiera suavizado solo esa parte. Repitió el proceso. El resultado fue distinto cada vez. No radicalmente distinto, lo suficiente. En una pasada el reflejo parecía más oscuro, en otra casi desaparecía. En la tercera imagen, la cortina de cuentas se veía nítida, pero el espacio detrás quedaba aplanado, sin profundidad, como si la fotografía hubiera perdido una capa. Martín comprobó el cristal del escáner, limpió la superficie, cambió la configuración, reinició el equipo. Nada resolvió la inconsistencia. No era una prueba definitiva de nada, pero ya no era solo una presencia en papel. Era una variación. Entonces encontró el sobre. Estaba pegado a la contraportada interna del álbum de 1986, mal alineado, como añadido a último momento. Dentro había un papel doblado en 4, sin fecha, con una sola línea escrita a mano, con la caligrafía firme de su abuelo. Si vuelve a salir en una foto, no la enseñen afuera. Y debajo, en tinta más tenue, casi borrada: todavía no entiende quiénes somos. Martín levantó la vista hacia el pasillo oscuro del comedor, como si esperara encontrar a alguien observándolo desde el otro lado. Pero lo peor no era la frase. Lo peor era que por primera vez ya no parecía una coincidencia familiar. Parecía una instrucción, pero lo era. Y todo comenzó con una sola imagen. Martín no mostró la nota a nadie durante las primeras horas. La dobló con cuidado, la guardó dentro de su libreta y la dejó sobre la mesa del comedor lateral, como si reducir su visibilidad pudiera disminuir también su impacto. Esa mañana intentó retomar una rutina lógica. Preparó café, abrió las ventanas y reorganizó los álbumes por década. Desde el jardín llegaba el sonido irregular de las ramas rozando la pared exterior. Un roce seco, repetitivo, casi mecánico. La casa parecía responder bien a la luz del día. Menos densa, menos cerrada, pero esa sensación no duró. Entre los documentos pendientes había una caja distinta al resto. No pertenecía al archivo fotográfico ni al negocio familiar. Era una caja gris, sin etiquetas, ubicada en la parte superior del armario del despacho de su padre. Pesaba más de lo esperado. Dentro encontró sobres médicos, recortes de periódico y 2 certificados de defunción. No había un orden evidente, pero sí una selección deliberada. Alguien había decidido conservar ese material separado del resto. El primer certificado correspondía a Ernesto Salazar, fallecido en 1963, causa: caída accidental por escalera. El segundo pertenecía a Julia Salazar, fallecida en 1981, causa: paro cardiorrespiratorio. Ninguna de esas muertes por sí sola justificaba una caja aislada.
Lo extraño era otro detalle. Ambos nombres estaban marcados con una línea roja en el margen. No era un resaltado casual, era una señal. Martín abrió una carpeta sujeta por un cordón. El olor era agrio, antiguo, una mezcla de papel envejecido y productos de limpieza. Algunas hojas estaban endurecidas, otras manchadas por humedad. Eran copias mecanografiadas, notas internas, fragmentos de cartas. En varias páginas se repetía una misma formulación: retirar material previo, evitar exposición, preservar secuencia familiar. No había firmas, solo instrucciones. En una de las notas apareció un nombre que ya conocía: Julia, pero no se mencionaba su muerte, sino un comentario previo. Insiste en que el hombre estaba ya en las imágenes del comedor, aunque no en todas las copias. Martín se detuvo. Esa frase cambiaba el sentido de todo. No se trataba solo de ver algo extraño. Se trataba de ver diferencias entre versiones de una misma imagen. No fue el único caso. Encontró una carta sin enviar, escrita por Ernesto un año antes de su muerte. La redacción era precisa, casi incómoda. Describía una irregularidad constante. El individuo del fondo no se comporta igual en todas las copias. No hablaba de apariciones, hablaba de posición, distancia, ángulo, como si analizara un objeto físico. Al final, una frase subrayada: no me preocupa que aparezca, me preocupa que a veces no lo haga. Martín apoyó la hoja sobre la mesa. La sensación ya no era solo inquietud, era una pérdida de referencia. Hasta ese momento, el problema era una imagen fuera de lugar. Ahora parecía un patrón observado por distintas personas, en distintos años, con un lenguaje similar. Y algunas de esas personas habían muerto poco después de notarlo. Por la tarde llamó a su tía Laura. No mencionó todo, solo preguntó por Ernesto y Julia. La respuesta fue breve. Ernesto se obsesionó con archivos antes de caer por una escalera interna. Julia no estaba bien. Martín preguntó por fotografías alteradas. Hubo una pausa breve. Luego, una frase neutra. En esa familia siempre se le daba demasiada importancia a las imágenes. No negó nada. Martín revisó entonces los recortes de periódico. Uno confirmaba la muerte de Ernesto, pero añadía un detalle ausente en el certificado. Había sido encontrado con una carpeta de material fotográfico dañada por líquido. No especificaba cuál. Ese dato no aparecía en ningún otro documento. Era una omisión. Subió a la escalera de servicio. Estaba detrás de la cocina, casi oculta. El aire allí era más frío. Las paredes tenían una textura áspera que soltaba polvo al contacto. En el tercer escalón encontró una marca irregular en la madera. No era reciente. Tampoco parecía accidental. Se inclinó. Había residuos oscuros incrustados en la unión del peldaño con la pared. No era posible identificar su origen, pero la ubicación coincidía. Esa noche decidió comparar fotografías familiares con versiones publicadas en medios. Encontró diferencias. En una imagen, el fondo había sido recortado. En otra, un reflejo había sido oscurecido. En una tercera, un objeto ocupaba un espacio que en la versión original estaba vacío. No eran errores técnicos, eran ajustes. Eso cambió la lectura del caso. Ya no era solo una anomalía interna. Había indicios de control sobre lo que salía de la casa, mostrar una versión, guardar otra, preservar una narrativa. La frase «preservar secuencia familiar» dejó de parecer abstracta. Era una instrucción operativa. Antes de cerrar la caja, Martín revisó un último documento. Era una hoja de admisión médica de Julia, horas antes de su muerte. En el apartado «Motivo de consulta», alguien había escrito: «Paciente insiste en que el sujeto de las fotografías ya está dentro de la casa». Debajo otra anotación: «Familia solicita discreción».
Martín se quedó quieto. El sonido llegó desde el pasillo. No fue un golpe, fue el roce leve de una puerta cerrándose. La casa seguía vacía, pero algo ya no dependía de las fotos. Martín entró al despacho de su abuelo pasada la medianoche, cuando la casa había recuperado ese silencio denso que no dependía de la ausencia de personas, sino de la acumulación de cosas no dichas. El aire allí era más seco, con un olor tenue a papel antiguo y productos de limpieza, el mismo que había percibido en la caja gris. Encendió la lámpara del escritorio y la luz reveló una superficie ordenada con precisión. Carpetas alineadas, plumas paralelas, ningún objeto fuera de lugar. No era descuido, era control. El cajón inferior estaba cerrado con llave, pero no fue difícil forzarlo. Dentro había 3 carpetas negras sin etiquetas. La primera contenía listados de fechas que coincidían con reuniones familiares. No eran simples registros. Cada fecha tenía una anotación al margen, siempre breve, siempre técnica, verificado, ajustado, sin incidencia. La segunda incluía copias de fotografías conocidas, pero con marcas a lápiz, círculos, líneas, pequeñas flechas señalando zonas específicas del fondo. Siempre el fondo. La tercera carpeta cambió todo. No contenía imágenes, eran informes. El encabezado se repetía en todas las hojas. Control de coherencia visual, entorno familiar. Debajo, descripciones precisas de cada evento documentado, número de personas, posición en el encuadre, iluminación, reflejos. Y en varios casos, una categoría adicional, sujeto externo no integrado. El hombre no era un desconocido que aparecía por error. Era algo que la familia había detectado, clasificado y monitoreado durante décadas. En un informe de 1974 se leía: el sujeto vuelve a manifestarse en zona periférica, no interactúa, mantiene orientación hacia el dispositivo de captura, no altera comportamiento del resto de individuos. La redacción era fría, técnica, como si describiera una variable. Martín siguió leyendo. En 1986, presencia confirmada en superficie reflectante. Se recomienda evitar uso de cristales en eventos posteriores. En 1998, aproximación al grupo central, nivel de integración visual incrementado. Proceder con restricción de copias externas. Las frases coincidían con todo lo observado. Fondos recortados, reflejos eliminados, versiones alteradas. No era improvisación, era un protocolo. Llegó a la última página. No tenía fecha, solo una nota manuscrita firmada por su abuelo. Mientras permanezca contenido en imagen, el riesgo es gestionable. Martín no sintió miedo inmediato, sintió comprensión. No estaban ocultando al hombre, estaban manteniéndolo dentro de las fotografías. El resto del documento desarrollaba esa idea con normalidad. Las imágenes no eran recuerdos, eran un sistema de contención. Cada evento familiar generaba material visual que fijaba al sujeto en una posición estable. Se registraba su ubicación. Se limitaba su presencia fuera del entorno. Se controlaba qué versión podía circular. Por eso, las versiones públicas eran distintas. Por eso se alteraban fondos y reflejos. No era estética, era aislamiento. Martín recordó la nota de Julia. Ya está dentro de la casa. Si el sistema fallaba, si el sujeto dejaba de depender de la imagen, el problema dejaba de ser visual. Revisó el último informe completo, correspondiente al año de su muerte. En la sección final había una observación breve. Variación detectada. Presencia no registrada en copia primaria. Verificar soporte. Eso explicaba las inconsistencias en los escaneos. Si no aparecía en todas las versiones, el sistema ya no era estable. Un sonido leve atravesó el pasillo. No fue un golpe, fue un desplazamiento de aire, como una puerta que se ajusta sola. Martín apagó la lámpara. La oscuridad ocupó el despacho. Permaneció quieto, escuchando. No había pasos, solo la casa. Volvió al comedor
y abrió la laptop. Amplió la imagen de 1998 hasta ocupar toda la pantalla. El hombre seguía allí, más cerca, más definido. Y entonces notó otra cosa. En el borde izquierdo del encuadre aparecía una segunda figura, no completa, solo parte del rostro. No era otra persona. Era el mismo hombre, duplicado de forma imperfecta. En el papel original no estaba, solo en la versión digital. Eso significaba que la imagen ya no era fija, que el sistema había dejado de contenerlo. Martín cerró la laptop. El sonido resonó en la casa vacía. Pensó en irse, en dejar todo, pero la lógica lo detuvo. Si aquello dependía de las imágenes, abandonar el control no eliminaba el problema, solo lo liberaba. Miró hacia el salón principal, oscuro, inmóvil. ¿Demasiado inmóvil? Recordó la frase de su abuelo. Mientras permanezca contenido en imagen, el sonido volvió. Esta vez no desde el pasillo. Desde el salón, Martín no se movió, porque la duda ya no era si el hombre aparecía en las fotos. La duda era otra. Si siempre estuvo ahí, ¿en qué momento dejó de necesitar la imagen para estar? Las fotografías permanecieron en la casa durante semanas después de que Martín se fuera. No hubo una decisión explícita de conservarlas, simplemente no fueron retiradas. Los álbumes volvieron a su lugar original, alineados en el armario bajo, como si nada hubiera sido alterado. La casa quedó cerrada, con las persianas a medio bajar y las habitaciones en el mismo orden en que habían sido dejadas. Desde fuera, la propiedad seguía transmitiendo la misma imagen de siempre. Estabilidad, continuidad, una familia que había sabido organizar su historia sin dejar vacíos visibles. Los documentos no fueron entregados a ninguna autoridad. No había un delito claro que denunciar. No había una explicación que pudiera sostenerse fuera de ese contexto. Lo que Martín encontró no encajaba en una categoría verificable. Eran registros internos, prácticas repetidas, decisiones tomadas durante décadas con una lógica que nunca fue expuesta hacia el exterior. La familia no ocultaba un hecho puntual, mantenía un sistema. Con el tiempo, algunas de las fotografías comenzaron a circular fuera de ese entorno. Copias digitalizadas, compartidas sin intención de preservar el protocolo original. Imágenes que, en apariencia, no mostraban nada inusual, pero en ciertos casos, al ampliarlas, aparecían pequeñas inconsistencias. Zonas del fondo con una profundidad irregular. Reflejos que no correspondían con la posición de los objetos. Detalles que podían atribuirse a errores técnicos, si no se repitieran de forma tan específica. No hubo reportes formales. Nadie abrió una investigación. Sin embargo, en foros cerrados y archivos personales empezaron a aparecer referencias aisladas a imágenes familiares donde algo no terminaba de encajar. No estaban vinculadas entre sí, no compartían apellidos ni ubicaciones, pero describían un patrón similar, una presencia que no interactúa, que no altera la escena, que solo parece sostenerse dentro del encuadre. En ninguno de esos casos se mencionó a la familia Salazar. Esa ausencia también es significativa, porque durante años la percepción externa fue la misma. Una familia discreta, organizada, confiable. Un modelo de continuidad que no generaba sospechas. Nadie cuestiona lo que funciona. Nadie revisa lo que parece estar en orden. Y cuando una estructura se mantiene sin errores visibles durante tanto tiempo, la idea de que pueda haber algo deliberadamente oculto deja de formar parte de las posibilidades. Martín no volvió a la casa. Tampoco habló del tema con nadie fuera de ese círculo. Pero antes de irse, dejó una última imagen digitalizada en su laptop, sin clasificar, sin etiqueta, como si no supiera en qué categoría ubicarla. No era la más antigua ni la más reciente. Era una de las tantas donde el grupo familiar posaba en el salón principal bajo la misma lámpara, con la misma disposición repetida durante años. En esa imagen todo parece normal.
hasta que uno decide mirar el fondo. Y recuerda que, según los registros más antiguos, hubo un momento en que nadie notó nada fuera de lugar. La pregunta no es cuándo empezó a aparecer. La pregunta es cuánto tiempo puede pasar algo así desapercibido, cuando nadie está buscando realmente.